Hola estimados alumnos y bienvenidos de nuevo a esta presentación de la Cátedra de Legislación a la Empresa Turística. Me presento nuevamente, Patricia Elizabeth Pineda Gil, seré su docente durante todo este ciclo y espero que podamos realizar un ciclo efectivo tanto para ustedes como para mi persona. Vamos a iniciar con una frase motivacional de Paulo Freire que decía que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Es decir, que educarnos constantemente, generar estudios constantemente, investigaciones, nos hace mejores profesionales, nos hace mejores agentes de cambio en nuestros rubros competentes. No esperemos que las demás personas cambien, ni que el mundo cambie por sí mismo. Seamos nosotros agentes generadores de cambio positivo. Bueno, entremos de lleno en nuestra materia. Todo el ciclo consta de 4 unidades. La primera, que es esta, es Introducción a la Legislación Nacional, en la que veremos 100% Derecho Constitucional. En la unidad 2, Legislación Mercantil. En la 3, Marco Legal del Turismo. Y en la 4, Legislación Laboral. Es decir, que la Constitución, el Código Mercantil o Código de Comercio, las leyes respectivas al rubro de turismo y el código de trabajo o código laboral tendrán que comprarlos. Si no es posible comprarlos, deberán descargarlos de internet, ya que estas serán todas las bases que utilizaremos en el desarrollo del ciclo, no solo para las clases, sino también para cada una de las actividades evaluadas que tendremos. Bueno, entremos de lleno con el tema que nos corresponde ahora, que son las generalidades del derecho. Vamos a ver un concepto. Si ustedes buscan un concepto de derecho, van a encontrar un sinfín, ya sea en diccionarios normales, diccionarios jurídicos o incluso la web. Van a encontrar muchas. Así que les recomiendo que lo hagan porque nuestra próxima clase será mucho más interactiva y me gustaría escuchar conceptos propios generados de ustedes en base al derecho. Yo les presento aquí un concepto de derecho, el cual dice que es el orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad, inspirado en postulados de justicia y certeza jurídica, cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter en un lugar y momento dado. Es decir, que el concepto de derecho básicamente es aquel que regula la conducta humana en sociedad. Aún aquellas tribus recónditas del lado de Indonesia, del lado de África, en donde se dice normalmente, pero esto es subjetivo, ¿verdad? Que no ha llegado a la civilización, pero ese concepto es bastante subjetivo. Incluso ellos tienen normas de derecho que rigen la conducta de todos los miembros de la tribu. Tienen normas para los cultivos, normas para vivir en sociedad, normas familiares, normas sociales, y todo esto con el fin de generar una conducta ordenada y pasiva dentro de la sociedad. El derecho objetivo y el derecho subjetivo. Estas son dos variantes de las que puede responder el derecho. El derecho objetivo, aquí les muestro tres conceptos de lo que es, pero básicamente el derecho objetivo lo vamos a entender como aquel conjunto de reglas que rigen la convivencia de los seres humanos en una sociedad. Es lo que acabamos de decir anteriormente. El derecho objetivo es aquel que regula, que plasma cómo un individuo va a vivir dentro de una sociedad, diciéndole qué puede hacer y qué no debe hacer. Y cuando no debe hacer algo y lo hace, rige también las consecuencias del mismo. El derecho subjetivo es ahora lo que el sujeto puede hacer valer como derecho en una sociedad. Por eso dice que es la facultad que tiene un sujeto para ejecutar un acto o determinada conducta o abstenerse de ella. O incluso puede exigir de otro sujeto el cumplimiento de un deber.
Este es el ejemplo, podría ser, de alguien que es despedido injustamente en su trabajo. Esto no solo es inconstitucional, sino que también es legal desde el punto de vista en el Código de Trabajo. No puede despedirse a alguien de forma injusta sin decirle el por qué se le está removiendo de sus funciones. Entonces el derecho subjetivo faculta a esta persona para que pueda hacer valer su derecho de respuesta frente a las instituciones pertinentes. Esto es por dar un ejemplo. El derecho subjetivo se clasifica en derechos políticos, que sabemos que son el derecho y la obligación de emitir el sufragio, de asociarse políticamente, entre otras. El derecho privado también, que se clasifica en derechos personales o de crédito y derechos reales. Más adelante explicaremos estas con más profundidad. Las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Es indagar de dónde nace el derecho mismo. ¿A quién se le ocurrió en una noche de insomnio, por ejemplo, decir, bueno, voy a crear esto que es derecho, que es legislación y que va a normar la conducta del ser humano en una sociedad? Bueno, ¿cómo nació el derecho? Para saber esto tenemos tres tipos de fuentes, que son las históricas, las reales y las formales. Las fuentes históricas son las que nos muestran la historia, de dónde nace algo determinado. Por ejemplo, el derecho en este caso. Una de las cunas más conocidas históricamente del derecho es Roma, ya que los romanos, a través de la historia, podemos estudiar y encontrar que fueron los precursores, por ejemplo, del derecho penal, el derecho de familia, el derecho de comercio, ya que ellos eran comerciantes no solo en lo terrestre, sino que también en lo marítimo. Y según las experiencias que fueron teniendo, se fueron dando cuenta de las necesidades de generar un orden normativo para poder realizar cada una de estas gestiones. Tenemos las fuentes reales, que son el conjunto de factores y elementos que determinan el contenido de una ley. Por ejemplo, cuando la ley es creada, como podríamos verlo en el Código Penal, en el Código Civil, en el Código de Familia, en el Código Tributario. Las fuentes reales, es decir, la ley ya creada para poder normar determinado acto o contrato. Y las fuentes formales, que son el conjunto de actos o hechos que realiza el Estado, la sociedad o el individuo para la creación de una ley. ¿A través de dónde? Del poder legislativo. Esto se genera a través de la costumbre, doctrina, jurisprudencia, principios generales de estudio, tratados internacionales y la legislación o ley. La costumbre, bueno, en muchas ramas del derecho la costumbre se hace ley. Ojo, no en todas, sino que solo en algunas. ¿En dónde? Pues por ejemplo en el derecho mercantil. Los comerciantes generan ciertos actos mercantiles que no propiamente están regulados en el código, sino que por costumbre se han venido haciendo así y han funcionado. Porque ojo, para que la costumbre sea ley, debe ser funcional en la sociedad. Entonces, aunque no estén plasmados, pueden llegar a convertirse en ley. La doctrina. ¿Qué es la doctrina? Lo que encontramos en nuestros libros. Muy diferente a lo que es la legislación o la ley, porque eso ya está plasmado en el derecho penal, en la ley de turismo, en la ley de familia, qué sé yo. Las doctrinas son libros específicos que tratan temas puntuales. Cuando usted, su docente, lo manda, por ejemplo, a la biblioteca y saque el libro de fulano de tal y va a leer de la página tal a la página tal, lo está mandando a leer doctrina, a leer a un escritor que creó un libro o que escribió un libro que es funcional para X materia. La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Es un conjunto de sentencias emitidas por la sala de lo constitucional, de lo penal, de familia, del área que sea, y que se tratan o que versan sobre el mismo tema.
Por ejemplo, tenemos 5 sentencias de la Sala de lo Constitucional que se refieren a una conclusión en un tema específico y que las 5 sentencias dicen exactamente lo mismo. Eso se va a llamar jurisprudencia. Tenemos también las fuentes del derecho en nuestro país, las cuales son la Constitución, que es lo que vamos a estar estudiando toda esta unidad, las leyes, jurisprudencia, costumbre y doctrina. Hay infinidad de ramas que tiene el árbol de derecho. Tiene la rama de derecho constitucional, laboral, mercantil, tributario, turismo, en fin, hay varias. Aquí nos compete estudiar la constitucional, la mercantil, la laboral y la de turismo. Vamos a ver que existe una división del derecho. Y el derecho se divide, en primer lugar, en derecho público. El derecho público es aquel que tiene por objeto regular los vínculos que establece entre los individuos y las entidades de derecho privado con los órganos relacionados al poder público, siempre que estos actúen amparados por sus potestades públicas, legítimas y basándose en las leyes. Tenemos también el derecho privado, que son las normas que regulan las relaciones jurídicas entre personas legalmente consideradas. Más adelante vamos a ver a quién se le considera legalmente persona. El derecho social, que es el conjunto de normas jurídicas que establece y se desarrolla bajo diferentes principios y diferentes procedimientos a favor siempre de la sociedad. Pero ¿a quiénes regula el derecho? ¿Para quiénes es el derecho? Es decir, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Bueno, las personas dice aquí, persona es todo ente susceptible de tener derechos y deberes jurídicos. Y también dice que persona es todo ente susceptible de figurar como término subjetivo de una relación jurídica. Es decir, que aquí genera la variante de que hay dos tipos de personas, persona natural y persona jurídica. A la persona natural la vamos a enmarcar en el primer concepto, es decir, una persona susceptible de tener derechos u obligaciones. Y las personas jurídicas son aquellas instituciones que son representadas por una persona natural, pero que a su vez él mismo tiene vida como persona jurídica. ¿Cómo nace a la vida una persona natural? Nace con la inscripción de este sujeto en la alcaldía municipal de donde nació. Es decir, usted es persona natural desde el momento en que su familiar lo fue a inscribir al registro familiar de la alcaldía respectiva. ¿Y las personas jurídicas cuándo nacen a la vida jurídica? Bueno, la persona jurídica nace cuando es inscrita en el registro de comercio. Ahí, esa es la partida de nacimiento, por decirlo de alguna forma. Tranquilos que esto lo vamos a estudiar más detenidamente según vaya avanzando el ciclo. Y bueno, vamos a llegar hasta aquí con la presentación de hoy. Ojo, no es la única, solo que esta la vamos a dejar hasta aquí. Les voy a pedir por favor que estén siempre pendientes de la plataforma virtual de la universidad, ya que será por ese medio, de forma oficial, que vamos a cuadrar nuestras próximas reuniones, ya sea por Steam, Skype, Zoom o incluso Telegram, podemos hacer las mismas. Hasta aquí con la presentación de hoy. Muchas gracias por su atención.